Y cada vez, cada capítulo, cada versículo es una bendición porque son temas de la vida práctica y nos enseñan mucho de la vida en la que estamos viviendo hoy. Lucas capítulo 1, vamos a estar viendo ahora versículos 5 al 25. Versículos 5 al 25. El domingo pasado Lucas nos dio un prólogo y hoy quiero sacar algunas lecciones de un matrimonio ordinario. Lucas nos cuenta algo sobre Dios a través de las personas de la Biblia. La escritura se trata de Dios. Se revela Dios en las escrituras y se revela mientras interactúa con la gente de la Biblia y con nosotros hoy en día, ¿verdad? Dios ahí es como se revela. Y revela su plan perfecto. Siempre revela su plan perfecto. No el plan de nosotros, sino el plan de Él. Quiero que pasemos por nuestro texto. Quiero darle al texto rápidamente. Y luego quiero ver el problema con la incredulidad, mirando a la vida de Zacarías. Y luego miramos a la vida de Elizabeth para aliento, para perseverar en nuestras oraciones mientras que lidiamos con la decepción. Es difícil en veces estar orando cuando estamos decepcionados, ¿verdad? Quiero que veamos esos dos y quiero dar un énfasis en esto. Y quiero que entiendan. Dios no usa, y lo voy a estar diciendo, Dios no usa a gente extraordinaria. No les sirven para nada. Dios usa a gente ordinaria, así como nosotros, para que puedan tener una vida extraordinaria. Dios no usa gente extraordinaria, sino Él desea usar gente ordinaria como yo y como tú, para darnos una vida extraordinaria, un propósito extraordinario, un propósito más de allá de lo que nosotros podamos tener. Eso quiero que lo tengan en mente, ¿verdad? Quiero que lo tengan en mente. Primera de Corintios 10, capítulo 6 hasta el 11, Primera de Corintios 10, del 6 al 11, dice, sí, va a haber muchos versículos, o si quieren apuntarlos y luego después los pueden ver en sus hogares o aquí van a estar en las pantallas, pero dice así: ahora estas cosas tienen lugar como ejemplos para nosotros que podríamos podríamos no desear el mal como lo hicieron. Ahora estas cosas le sucedieron como un ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción en adelante sobre a quien ha llegado el fin de los siglos. Cuando leemos sobre lo que sucedió en el pasado en la Biblia, también podemos encontrar modelos y ejemplos para emular. Romanos 15:4 nos dice, por lo tanto, todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos, de modo que a través de la resistencia y del estímulo de las escrituras podremos tener que esperanza. Nos da ánimo, nos da esperanza la palabra de Dios. Aunque las personas en la Biblia estaban en el pasado y puedes decir, bueno, eso fue hace mucho, está fuera de onda, como se dice, realmente no son muy diferentes de lo que somos nosotros hoy. La naturaleza humana tiene la misma batalla y esa batalla es contra el pecado. No ha cambiado nada. Todos tenemos esa batalla. Las personas que Dios usa son personas comunes, una vez más, personas comunes. Y cuando estudiamos sus vidas, descubrimos que somos como ellos. Santiago 15:17 dice, Elías era un hombre como nosotros. O sea, Elías el profeta, lo usaron tremendamente Dios, pero realmente él era un hombre común, ordinario. Así es como Dios trabaja, con gente ordinaria. Y Dios es el que te hace ver extraordinario y te tiene un plan extraordinario para ti. El mismo profeta Elías nos está diciendo la palabra, hey, era un hombre como nosotros, es un hombre como ustedes.
No tienen que ser esta gente extraordinaria, porque a Dios no le sirve gente extraordinaria, le sirve gente rendida a Él, rendida a Él. Vamos a leer nuestro texto, a ver cómo nos va con estas palabras y estos nombres, a ver cómo me va, pero si quieren seguirme, Lucas capítulo 1, comenzamos en el versículo 5. Dice, capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, el grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducieron intachablemente en todos los mandamientos y principios del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según la orden indicada a su grupo, conforme a la costumbre de la sacerdocía que fue escogido por sorteo, era entre el templo del Señor y quemar incenso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando y a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbió y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijaron por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podrás saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El templo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablárseles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les habló por señales y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se reculió con 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que sea digna. Mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Padre Celestial, te pedimos en este tiempo, Señor, que necesitamos de tu espíritu, porque yo puedo predicar y podemos todos a lo mejor alcanzar entendimiento mental nomás, intelectualmente podemos tener información. Pero Señor, te pedimos tu asistencia para que hagas esta palabra transformar nuestras vidas sobre tu Espíritu Santo. Que esto te agrade, Señor, y que podamos exaltar a nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Les da un propósito extraordinario aquí. En Lucas vemos un propósito extraordinario. Pasamos a nuestro texto, primeramente, como les dije, y luego vamos a ver
verdades prácticas que nos podrán ayudar a perseverar en nuestras oraciones y lidiar en la decepción a través de este matrimonio ordinario. Este es un matrimonio ordinario. Sea matrimonio o no, son gente individual ordinarios también, pero aquí estamos viendo este matrimonio. Lo vamos a ver individualmente y luego lo vamos a ver corporalmente. Versículo 5 dice, en los días de Herodes. Y esto es bien importante, ¿verdad? Herodes el grandioso, como lo llamaron. Lucas no solo usa a Herodes, el grande, para registrar la historia de Jesús, porque aquí está diciendo, este evento lo estoy agarrando con la historia. Puedes ir a los libros de la historia y vas a ver que lo que te estoy contando tiene credibilidad. Aquí es un gran historiador Lucas en cómo pone esto. No nomás estás viendo a un rey de la Biblia que nomás aparece en la Biblia, estás viendo algo que fue en la historia y te lo pone a ese tiempo. En este tiempo fue lo que pasó. Pero algo muy importante, era algo muy importante que más importante todavía es que era un momento de oraciones contestadas que estaban sin respuesta. Había muchas oraciones contestadas porque Dios estaba en silencio por tanto tiempo. Habían pasado 400 años desde que el profeta Malaquía había prometido la llegada de Elías, Malaquías 4 del 5 al 6. Fue un momento oscuro para la nación de Israel, ¿verdad? Los líderes espirituales estaban en esclavitud con las tradiciones y había corrupción y arriba de todo tenían un rey tan terrible como Herodes. Aquí Lucas registra que Dios rompió su silencio después de 400 años. Las oraciones iban para arriba, pero no había contestaciones. Pero no importa cuán oscuro y silencioso sea el tiempo, Dios siempre tiene sus personas dedicadas y obedientes. Barton dice de Herodes el Grande, dice, qué mal uso de la palabra grande. Herodes había expandido y embellecido el templo de Jerusalén, pero él había colocado la imagen de una águila romana sobre la entrada y también había construido templos paganos. Cuando ayudó a los judíos no fue con fines, no fue para ayudarlos, sino fue por fines políticos y no se preocupaba de ellos ni del Dios de ellos. Herodes el Grande fue el que ordenó la masacre de bebés que vemos en Mateo 1, 16 al 18, a los bebés de 0 a 2 años con la espada les dio a todos los varones en la región. Eso fue un masacre. Cuando pensamos en la Navidad, pensamos bien bonito, ¿verdad? El bebito, el pesebre, pero no vemos lo que estaba pasando en ese tiempo. Había un masacre sucediendo. Cristo Jesús huyó, Dios lo protegió, pero muchos, miles y miles de bebés fueron masacrados y fue este rey Herodes el que hizo eso. Y eso está no nomás en la Biblia, pero en los libros de la historia. ¿Por qué lo hizo? Porque mató a los bebés, porque comenzaron a decir que había un nuevo rey que iba a nacer y le dio celos. Mateo 2, 1 al 2. En su reino de Judea, también dice, sigue el comentarista, dice, en su reino de Judea, durante el periodo de la consolidación, tenían muchos adversarios, entre ellos el pueblo judío, que lo rechazó porque era un judío no de sangre completa, sino él era descendente de Isaú. Herodes mató a cualquier persona que se metiera en su plan. Él era una persona cruel y de sangre fría y tenía un éxito grande con los romanos, o él tenía todo ese poder, o romanos supo cómo hacerle. Se registra en los libros de la historia que en su lecho de muerte, Herodes dio órdenes de ejecutar a uno de sus hijos, temiendo que tomaría su trono incluso antes de que Herodes muriera. Su hijo fue ejecutado inmediatamente. Herodes mismo murió 5 días después, después de Cristo. ¿Qué hombre hizo eso? Hay mucha historia, nomás que no les quise bombear. Pero Lucas usa a Herodes
para asegurarse de que puedes confirmar todas estas cosas que están registrados, porque es verdadero y es verificable por la historia. Herodes tenía varios testamentos, ¿sí? Y podemos ver en la historia también. Designó a sus hijos, los que le sobraron, que no mató, a sus hijos para ser ellos rey. Y cuando él muere, se destruye la región, no nomás es una región. So, él descende a sus hijos en las diferentes regiones, Mateo 2, capítulo 22, ahí puedes leer eso. Incluye su hijo Antipas, que continuó gobernando a Galilea y a Perera, y fue quien asesinó a Juan el Bautista. Su hijo fue el que le cortó la cabeza, que tenemos ese dicho que quiero su cabeza en un plato de plata, ¿verdad? De aquí viene ese dicho. Fue, su hijo siguió con ese tipo de violencia, no pudieron, siguió la cadena en esa vida. Y también fue el mismo que estuvo ahí durante el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que Pilato mandó a este rey, que es Antipas, cuando Cristo estaba en su juicio. Versículo 2 dice, había un sacerdote llamado Zacarías, y Dios siempre usa estos nombres, y lo veo por la historia, Abraham, todos estos nombres los usa, y en veces pienso si tiene un sentido de humor o qué, porque les da nombres que no caben en sus vidas presentes, pero después Dios hace que quepa el nombre. El nombre Zacarías significa Yahweh ha recordado. Yahweh ha recordado. Era un nombre difícil para tener, considerando que parece que Yahweh se le había olvidado, ya que ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Eso era su oración. El tener el hijo era una bendición en la cultura judía, y su esposa no podía tener hijos, ella estaba también, ya llegó a una edad avanzada, o ya se vio como que esto nunca iba a suceder. Pero el registro de Lucas del trabajo providencial de Dios en la vida de los piadosos de Zacarías y Elizabeth enfatizan que realmente Yahweh sí se acordó de ellos. Sí se acordó de ellos. Lucas inmediatamente nos da un contraste sorprendente de un hombre malvado en Judea, Herodes, y luego cambia a una pareja más piadosa en toda Judea. William McDonald comenta que Zacarías era un sacerdote, pertenecía a la división de Abías, uno de los 24 turnos de lo que el sacerdocio judío había sido dividido por David, Primera Crónicos 24:10. Se pidió que cada turno sirviera en el templo en Jerusalén 2 veces al año, había 24, 2 veces al año, una persona, ¿verdad? 2 veces al año, el sábado hasta el sábado. Había tantos sacerdotes en ese momento que el privilegio de quemar incenso en el lugar sagrado llegó solo una vez en la vida, si acaso te tocaba. Muchos no llegaban. William Barclay dice, un sacerdote podría casarse con solo una mujer del linaje judío absolutamente puro. Era especialmente meritorio casarse con una mujer que también era descendiente de Aarón. Y María también era descendiente de Aarón. Acuérdense que son primas, ¿verdad? Ellas eran descendientes de Aarón. Se rayó Zacarías, se casó con una mujer de pura sangre y arriba de eso con el linaje de Aarón. Entonces, igual que su esposa, ¿verdad? Todas las mañanas en el sacrificio, como funcionaba esto, todas las mañanas el sacrificio nocturno se hacía para todas las naciones, para toda la nación, todos venían, se ofrecía una ofrenda quemada, ¿verdad? De un cordero masculino sin mancha, junto con la ofrenda de harina, había una ofrenda de harina, eso no era de maíz, tortillas de harina, una ofrenda de harina, y una ofrenda de aceite, una ofrenda de vino también. Antes del sacrificio, por eso no podían tomar, porque si no se acababan todo el vino y no había vino para el sacrificio. Por eso estos sacerdotes agarraban la uva, como dice mi papá, decían, no, hombre, a ese le gusta la uva.
Se daba el sacrificio de vino. Antes del sacrificio de la mañana y después de la noche, el incienso del sacrificio, lo que pasaba fue quemado en el altar del incienso para que así decir a los sacrificios podrían subir es como un incienso, un aroma dulce para Dios, ¿verdad? Entonces, si eras un sacerdote que tenía el privilegio de quemar incienso, eras como si te hubieras ganado la lotería. O sea, era muy raro que la persona te tocara. Era como, y literalmente, pues si era por lotería. Así es como los escogían, ¿verdad? Y si ganabas, se consideraba como el mejor día de tu vida. Esto era un privilegio que no todos podían agarrar, ¿verdad? Entonces, ese día le cayó el lote sobre Zacarías. Lucas dice que ambos eran justos en los ojos de Dios. Eso es bien importante entender, que ellos eran justos delante de los ojos de Dios. Él realmente eran ellos piadosos y ahí vemos un retrato de la gente piadosa a través del Antiguo Testamento. Se encuentra en Zacarías y en Elizabeth. Así cuando vemos esa gente piadosa, aquí podemos ver lo que se está tratando de eso. Ellos son un ejemplo. Y aquí viene esta parte que por favor pongan atención porque hay muchas personas que se confunden. ¿Cómo la gente en el Antiguo Testamento fueron salvos? Dios hizo algo especial para ellos y por qué yo creía que la salvación venía solo en Cristo y solo en Cristo nomás. No había Cristo o sea, ¿cómo vinieron a la salvación? Se los voy a poner bien simple y se las dejo de tarea. Les voy a dar un texto también que vean, pero se los voy a poner lo más simple posible, como se lo expliqué a mi hija Emma en la mañana, ¿verdad? Dije, bueno, déjalo explico de esa forma y quité lo que tenía muy intenso. Dije, no, sabes que esta es la forma donde yo entiendo y es una teología donde yo me ahogo, pero también es una manera de explicarlo donde una niña chiquita puede entender también. Esa es la palabra de Dios, esa es la profundidad de la palabra de Dios. Ellos son un ejemplo de cómo se salva una persona antes de que Jesús estableciera su nuevo pacto en su sangre. Dios, en su soberanía, salvó en cada generación un un remanente piadoso en aquellos que vivían en una vida de rectitud, porque habían sido declarados justos por la gracia a través de ¿qué? De la fe. Ellos fueron declarados justos por gracia y fe, no por algo que ellos pudieron hacer, no por obras. Pablo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Romanos 1:17. En Génesis 15:6 vemos ese ejemplo. Dice, y Abraham en el Señor, Abraham dice que Abraham en el Señor, él fue reconocido por ¿qué? Justicia, ¿verdad? Abraham creyó al Señor. ¿Qué creó Abraham? ¿Qué es lo que creó? Creó. ¿Qué es lo que creó? Bueno, dice la palabra de Dios que él creó en el Señor. ¿Qué creó? Él creía en el futuro Salvador que era Jesucristo. Eso es lo que él creó. Él creó en el Salvador Jesucristo. Se le presentó a Abraham que sobre él iba a venir el Mesías, el Salvador. Puso su fe en la obra futura de Cristo. Así es como vino la salvación. Puso su fe en la obra futura de Cristo. Fue por la gracia de Dios a través de fe en Cristo y solo en Cristo. Y en el Nuevo Testamento también es a través de la gracia y la fe en Cristo y solo en Él. Y así es como la salvación viene en el Nuevo Testamento igual. Fe en Cristo, siempre ha sido fe en Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces lo que pasó aquí es bien simple, eso es lo que les explico. El Antiguo Testamento, Abraham y Noé, Noé, Abraham, Adán y Eva, esos pocos justos, porque era un remanente, no eran muchos, pero esos pocos que hallaron esa justicia en Dios, vieron hacia el frente, hacia el futuro, a la cruz. Y ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, que estamos aquí presentes, vemos nosotros hacia el pasado, a la cruz. Pero los dos estamos viendo la misma cruz. Amén. Ellos vieron el futuro, nosotros vimos el pasado, la misma cruz.
No hay ni una otra manera de salvación. Right? Somos escogidos. Yo pienso en la soberanía de Dios. Yo pienso que Dios escoge todo. Juan el Bautista dice que aún en el vientre ya va a estar salvo en el Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista tenía que creer en Cristo Jesús para que se manifestara eso. Amén. Es una cosa increíble. No la tienes que entender, pero a los que elige van a creer en Cristo Jesús. O la forma de creencia es fe en Cristo Jesús. No te escapas de eso. Amén. Así para que no crean que soy un calvinista de esos de otro tipo, soy un calvinista bíblico, ¿verdad? Y nomás me digo calvinista porque eso es el término que usan, pero yo veo las escrituras, no, yo no veo a Juan Calvino, a nadie, veo la palabra de Dios y me dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del hombre, pero también nos dice que tenemos que tener fe. Si tú pusiste tu fe en Cristo, puedes decir, sí, fue elegido, pero no hasta el momento que pusiste tu fe en Cristo. Ahora que ya he puesto mi fe en Cristo, entonces puedo decir, sí, fue escogido, ¿verdad? Entonces Dios es soberano. A Juan no le dio nada oye Juan, ¿te puedo hacer siervo de mí? No, en su vientre le dijo, ya estás con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es Dios. Ha de ti, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Si Dios te agarra, no te va a soltar. Esto es lo que te voy a decir. Si Dios te agarra, no te va a soltar. Ten cuidado. Dice, entonces podemos ver eso, ¿verdad? Y la obra siempre ha sido justificación por fe y no por obras. Gálatas 3, 6 al 8 nos da un resumen perfecto. Gálatas 3, versículos 6 al 8. Eso fue lo que me explotó a mí hace años y desde allí entendí. Entonces, incluso si la mayor parte de Israel no era salvo, Dios tenía un remanente de personas justas en cada generación. Y Zacarías y Elizabeth fueron descreditados justos en los ojos de Dios. Aquí está el problema también que tenemos muchos. Muchos de nosotros queremos ser justos en los ojos del hombre. Nos importa lo que el hombre diga. Pero la clave aquí dice que ellos fueron justos en los ojos de Dios. Les importa más lo que Dios piensa que lo que el hombre piensa. Y aquí dice, porque al fin de todo, hermanos, cuando lleguemos a la eternidad, lo que más va a importar es cómo estás delante de los ojos de Dios, no del hombre, de Dios. Ahora vemos el problema con la incredulidad. Vamos a ver el problema con la incredulidad. ¿Qué es el problema con la incredulidad? Bueno, aquí está. Aunque la incredulidad, lo que pasa con la incredulidad puede evitar que la mano de Dios pare en tu vida. Que haya un silencio. No porque Dios no está trabajando, nomás te tiene en un silencio. No crees, te placa. ¿Ok? Entonces, Zacarías, aunque tuvo incredulidad, no huyó de la presencia de Dios cuando Dios tomó su voz y su oír, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre no creer y correr de Dios a no creer y como quiera sigues haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Es una diferencia. La incredulidad puede paralizarte, puede parar la mano de Dios. Y sin embargo, podemos ver que aquí hay muchas lecciones que podemos aprender y la más grande es de que no debemos dejar que todas las cosas que nos estén pasando nos paralice de hacer las obras de Dios. Tengo problema con mis hijos, tengo problema con mis finanzas, el mundo se está acabando, ya viene la guerra, ya con mi cónyuge, tengo problemas con mi cónyuge, tengo problemas con... Sí, todos tenemos problemas, pero no podemos dejar que nos paralicen esas cosas. Zacarías tenía un problema grave, lo dejaron mudo y sordo, pero él todavía siguió, hizo lo que Dios lo hizo que hiciera. Me recuerda esto mucho al estudio que estamos teniendo en Cornerstone de Jeremías. En Jeremías 32 vemos ahí cuando la ciudad estaba bajo asedio, ¿verdad? Ya iban a conquistar todos, si se acuerdan, ahí en Jeremías 32 estaba bajo asedio, venía el imperio de Babilonia ahí, y Jeremías lo aventaron a la cárcel. Y ahí en Jeremías capítulo 32, y luego Dios le dice, está en la cárcel, ya están ahí, ya van a conquistar todo, y luego Dios le dice, ve, compra unos campos. Pues, ¿cómo Dios?
Versículo 8, Jeremías 32, 8. Ve, compra unos campos, compra mis campos a la redención y la redención es tuya. Compra estos campos y la redención es tuya. Jeremías no entendió cómo esto sería bueno. La tierra no tenía nada de valor porque ya estaba siendo conquistada. O Señor, ¿de qué sirve que haga esto? Él cuestionó, pero sabía una cosa y eso era lo que dice en el versículo 17. Nada es demasiado difícil para ti, Dios. Y lo vamos a ver aquí en Lucas también. Nada es demasiado difícil para ti, Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Zacarías nos enseña que no debemos estar atrapados con nuestros problemas y tribulaciones, que se nos olvida el trabajo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces eso es lo que pasa en las iglesias. Le digo, hombre, tengo tantas cosas en mi casa, tengo tantas cosas acá, tantas cosas, y das lo que te falta, o a lo mejor ni da lo mejor, a lo mejor. Y aquí nos enseña que no te debe de paralizar, no debe de evitar que eso pase. Zacarías nos enseña que no debemos olvidar el trabajo, debemos de dejar que la incredulidad, no debemos dejar que la incredulidad nos paralice. Versículo 8, Lucas, capítulo 1, versículo 8, dice, ahora sucedió que mientras realizaba su carga sacerdotal, el servicio ante Dios en el orden designado de su división, Dios vino a él mientras estaba, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo él? Paró porque todos estos tiempos ha estado orando y Dios no le contesta la oración y no voy a servir en el templo. Ahora no voy a ir a la iglesia porque tengo tantos problemas. Ahora no voy a servir en la iglesia porque tengo tantos problemas. ¿Qué hizo Zacarías? Ahí estaba enfrente haciendo lo que Dios le había hecho, lo que Dios le había dicho hacer. ¿Qué estaba haciendo él? Quiero que sepas que Dios nunca te contesta si eres flojo, si no estás haciendo nada. Tu fe tiene que tener pies. Comienzas a orar. Hay necesidades, comienzas a orar. A lo mejor no tenemos lo que, pero Dios, de una manera, tú oras y de la manera menos esperada, Dios va a proveer por eso. Pero tenemos que seguir orando, no desanimarnos. Ay, pues nunca vamos a poder alcanzar esto, nunca vamos a poder hacer esto para él. Tú sigue orando y lo vas a ver. Él estaba ocupado y por eso, esta es una de las razones que muchas veces tus oraciones no son contestadas. ¿Ok? Estaba delante del servicio de Dios. Dios vino mientras que él estaba ocupado. Dios viene a llamar cuando estamos ocupados trabajando. Moisés estaba trabajando el rebaño de Jetro cuando llegó allí al árbol ardiente. Guión trabajando en el trigo, Eliseo trabajando, arando, David asistiendo al rebaño, algunos de los discípulos estaban trabajando las redes de la pesca y Mateo estaba en su viaje. Debemos esperar al Señor, pero seguir adelante y cuando menos esperas tus oraciones serán contestadas. Tienes que seguir. No puedes estar ahí esperando tus hijos, tu esposo, las finanzas, el mundo que se arregle, que tu vida sea perfecta. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Versículo 13 dice, el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido ¿qué? Oída. 400 años la gente no podía, pero aquí no tenía 400 años Zacarías, ¿verdad? Pero la gente estaba orando y él estaba orando también y no contestaban oraciones hasta este momento. Había estado orando durante muchos años, pero no podrían tener hijos. Para entonces ambos ya eran bastantes viejos, como Dios confirma en Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Jeremías le dice, Dios, para ti no, nada es difícil. Y luego Dios le contesta y le dice en el versículo 27, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda la carne. ¿Hubiera algo que sea difícil para mí? No, hermanos. El Señor puede hacer mucho más de lo que tú piensas, de lo que nosotros pensamos. La oracioncita chiquita de ellos, tu oracioncita chiquita de que, ay, salva a mi cónyuge, sálvame a mí, mi matrimonio, mis finanzas, mi esto. No lo tomes, la enfermedad de alguien o una familia, no lo tomes mal.
hay graves peticiones, ¿ok? Pero comparados a la voluntad de Dios, son chiquitas, porque son terrenales y la voluntad de Dios es para siempre. No lo tomes malo, no estoy tratando de sentarme aquí de que yo soy muy valiente, no, o sea, traigo broncas como todos ustedes, todos tenemos broncas. Pero comparado al propósito de Dios, no son nada, porque esto es finito, esto es finito. Estaban orando por un hijo. Y ya llegaron, ya dijeron, pues ya esto no se puede pasar. Estaba dando un hijo para que le diera un hijo, y no, el 14 y 15 de Lucas capítulo 1, que sería gran, dice, ¿sabes qué? ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta? Estaba orando Dios que le da un hijo y luego le estaba dando ¿qué? De repente le estaba dando un hijo nacido para él, y ahora no nomás un hijo, pero dice, sería grande delante del Señor y lleno del Espíritu Santo. La oración de Zacarías fue respondida a través de la oración, y esta oración Dios respondió a la oración de Israel. La pequeña ordinaria persona de Zacarías y Elizabeth, pero de Zacarías, esa oracioncita ordinaria que todos pedimos, Señor, dame un hijo, ay, Señor, dame. Y para nosotros es una bronca grande, ¿verdad? La que no podemos tener algo. Ponle tú lo que tú quieras, puede ser lo que sea. Pero cuando les contestó, fue mucho más grande de ellos. No nomás le contestó la oración a a Zacarías, le contestó la oración a todo Israel. ¿Y qué crees? ¿A quién más? A nosotros ahora, en el futuro. Tus oraciones cuentan para impacto grande. Hay que aprender a tener poder en nuestra oración, ¿verdad? Amén. Dice eso, entonces esa oración contestó, fue una bendición en toda la tierra. Antes de que el rey podría venir, nuestro rey Salvador necesitaba que viniera aquel que lo iba a anunciar, aquel que se profetizó que iba a venir a anunciar. Vieja pareja era ordinaria, pero ellos perseveraron en la oración y ahora fue contestada abundantemente, fue contestada mucho mejor de lo que ellos podían ver tenido. Dios no es infiel. Espera al Señor. Él es digno de que lo podamos esperar. No te rindas, no pares, sigue orando. Versículo 18, Lucas capítulo 1, dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo lo sabré? Ay, Zacarías. Pues sí, imagínate, hermanos. Zacarías estaba ahogándose en la bendición sota esa, o sea, imagínate, es algo imposible. Si ahora vemos mujeres dando a luz a los 50, en los 50, se nos hace más o menos ay, pues hay peligro, estás ya más para allá que para acá. Pero como quiera es algo que hemos visto, ¿verdad? Pero así de esta edad en la que estaban ellos, ya estaban viejitos. Y sordo y mudo llegó a la casa y fue obediente y se embarazó Elizabeth. Dios le concedió todo. Entonces, era un milagro. Dios esperó, era un milagro. Pero Zacarías estaba ahogándose en la bendición sota, no sabía qué onda, y que dice, oye, pues ¿cómo lo voy a saber? O sea, ¿cómo? Si mira, Zacarías estaba siendo bendecido, y que dice, pues no, ¿cómo vas a lograr esto si estamos ya bien viejitos? ¿Y qué dijo el ángel? Ay, Zacarías. Dice, versículo 20, estarás en silencio y incapaz de hablar hasta el día que se te tome lugar en estas cosas, porque no crees mis palabras que se cumplirán en su ¿qué? Momento adecuado. Ese es lo que tenemos que ver. No tu tiempo, en el momento adecuado de Dios. La incredulidad siempre trae deshonra a Dios. Cuando tú vienes y estás ahí diciéndole, no, pues sí, estoy orando por fulano, fulana, pero no, hombre, ya sabes cómo son. No cambian. Oye, pues ¿qué tipo de oración es eso? Estás deshonrando a Dios, estás diciendo que Dios no puede. Muchas veces venimos y le no, pues sí, oro por ellos, pero pues no va a cambiar nada. ¿Para qué oro? ¿Qué dicen? Como ahora, ¿verdad? ¿Para qué voto? Si no va a cambiar nada si voto por las elecciones. Pues, ¿qué está diciéndole a Dios? Que Él no puede traer. A mí no me importa qué pienses tú, Dios pone y quita reyes.
El que vaya a poner malo o bueno, Dios lo quita y lo pone, y tú debes de ser parte de eso. Porque tienes el privilegio de hacerlo. Y mucha gente le dice, nada, ¿para qué votas si no me meten en el... ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer? No, sí importa. Debemos de venir con confianza. La incredulidad siempre trae deshonra a Dios. Pero nuevamente Zacarías continuó y terminó su deber a pesar de que se quedó mudo y sordo. Cuando Dios te usa y responde a tus oraciones, la gente lo va a notar. La gente te va a ver y va a decir, wow, esa persona está orando, esa persona está bendecida por Dios, se nota. Y aunque salió como salió, versículo 21, mientras tanto la gente esperando a Zacarías y le preguntaba por qué se está demorando tanto. En el templo con Dios estaba él, demorándose tanto, estaba en la presencia de Dios. El tiempo con el Señor, el tiempo parecía pasar rápidamente para Zacarías. No sintió el tiempo, mejor es un día con Dios que miles fuera de su presencia. Si no estás experimentando una verdadera comunión con Dios, ¿qué crees que va a pasar? Se va a parecer una eternidad estar aquí en la iglesia. Las lecturas bíblicas en tu casa, no, ya fue mucho, ya me quedé dormido. Tu oración, ok, ya oré. Tu meditación, los sermones, las predicaciones, vas a estar tú como, ya cállate, pastor, ya estuvo. Ya me quiero ir, ya estoy pensando en algo más. No vas a querer alabar a Dios, no vas a querer cantar, vas a estar ahí, ok, ya que se acaben estas canciones, ya que se acabe. No vas a querer estar con tu mente captiva. Los estudios bíblicos, vas a decir otro estudio, o tengo que ir a los estudios. Su tiempo ministrando a los demás va a ser una carga para ti. Tengo otra vez que ministrar y trabajar y discipular. No va a ser un tiempo de comunión. Zacarías durante las horas de su servicio público olvidó todo el tiempo. La gente cuando lo vieron estaban convencidos que había visto una visión. Capítulo 22. Ahora todos podemos relacionar con la dificultad de la oración cuando sientes que no hay respuestas. Dios me ha bendecido, hermanos, y me ha contestado tantas. Y sí, voy a, ¿cómo se dice aquí? Tirar aceite, voy a exaltar o jactarme, porque Dios me ha contestado tantas oraciones, pero Él es el que lo ha hecho, no yo. Pero aún todavía hay muchas que no ha contestado y es difícil, y estoy seguro que muchos de nosotros aquí estamos de una manera u otra con oraciones que no están contestadas como yo estoy presente ahora, ¿verdad? Todos tenemos eso. Por esa razón, tenemos que ver también que podemos ver que es difícil cuando sientes que no hay respuesta. Todos parecemos tener algunas oraciones sin respuestas. Muchas personas tienen una oración sin respuesta por la simple razón que nunca sale de su cabeza. Nunca sale de aquí para el cielo. Van con alguien, ay, mira lo que quiero, mira lo que necesito. Primero ve con Dios. Está en tu mente y nomás poquito le dices a Dios. Poquita oración, poquita bendición. Mucha oración, mucha bendición. ¿Sabes que Dios te da ese poder de alrededor de cada uno de nosotros que tiene una relación con Dios? Tiene un poder grande que podemos ver un avivamiento, podemos ver gente, familia venir a Cristo. No se trata de un solo hombre, se trata de una congregación. Aunque en veces un solo hombre tiene que levantar toda la congregación. Así es. Pero Dios siempre tiene a su gente para hacerlo. Muchas personas tienen una oración sin respuesta porque simplemente se queda aquí y no van en oración. Caemos en una vida sin oración o poca oración. Oramos muy poco. Se nos manda a orar muchas veces en las Escrituras, y Lucas mismo los dice en capítulo 18, versículo 1, que Jesús nos enseñó, no nomás nos mandó a orar, pero nos enseñó a orar. ¿Para qué? Para que no nos desmayemos, para que no nos agüitemos. Dice ahora estas cosas, estas parábolas para demostrarle
que en todo momento debemos orar y no que desmayarse para que no se desmayen. Puede ser una persona muy exitosa. Puedes tener éxito y decir, pastor, ¿sabes qué? Mira, yo tengo éxito y veo a mucha gente que no ora y tienen tanto éxito. Y tú estás ahí con tu vecino o la persona y estás ahí esperando tu bendición y dices, ellos ni oran y mira cómo están bendecidos. Dios hace que la lluvia caiga al justo y al injusto. El sol le cae al justo y al injusto. Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Sabes por qué? Porque no importa qué tan bueno seas y salsa seas y qué tanta bendición tengas, no importa. Puede ser bien maduro y bien talentoso. Hay miles de pastores con éxito, donde sus iglesias están llenas, sus ministerios están prosperando, pero no hay oración en sus vidas. El Espíritu Santo es el que tiene que mover, no nosotros, hermanos. La oración de Dios la hizo para mover. Tú puedes artificialmente mover las cosas. Y se te olvida porque tienes ese éxito y, mejor no oro. Cuando todo está bien, no oras, en lugar de orar con gratitud cada vez. Puedes ser una persona que tenga talentos en las escrituras, puedes tener una tremenda disciplina, puedes tener tú el don de hacer esto y hacer el otro, pero no hay ningún sustituto para la oración. Ni un sustituto para la oración. Cuando oramos estamos confesando nuestra incapacidad. Le confesamos a Dios que sin Él no podemos hacer nada. Cuando oramos estamos pidiendo intencionalmente a Dios que se involucre en nuestras vidas íntimamente. Eso es lo que estás haciendo cuando oras. Cuando oramos estamos tomando la palabra de Dios en su promesa del poder de la oración en nuestras vidas. Un poder que solo Él puede dar. Ahora hay momentos que puede parecer que la oración está sin respuesta. Pero la respuesta más básica de por qué algunas oraciones quedan sin respuestas es que Dios te está diciendo no. Te está diciendo que no. Otra razón, yo creo que esta es la principal razón de por qué nuestras oraciones no son contestadas, es por lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Ahí está la razón. Yo no te la digo, te la dice Dios. Versículo 1 al 2 dice, hay combate en vuestros miembros. ¿Tienes ira adentro? ¿No estás contento adentro? Hay ira adentro, hay combate adentro. Por eso no contestas tus oraciones. Y eso hace que no ores. Santiago nos dice en el versículo 3, la otra razón que las oraciones no son contestadas es por el egoísmo. Lo hacemos de nosotros, pides para el mal, para gastar en vuestras delitas. Lo pides nomás para ti, como el asadón, nomás para acá. La oración existe para que podamos satisfacer, no, la oración no existe nomás para que podamos satisfacer nuestros deseos, como Dios es un genio. No puedes tomar un Dios así, creador de todo el mundo, Dios, dame esto. Clámalo y te lo dará. Clámalo y te lo dará, será tuyo. Ahí está mi Mercedes, órale, ¿dónde está? No es malo si alguien tiene un Mercedes, gloria a Dios por ustedes, ¿ok? No, o sea, si Dios te lo da, te lo dio, agárralo. Pero no es para eso. Dios te va a dar cosas. No tomen mal. Hay gente más bendecida y está bien, no son malos. Lo necesitamos. Pero no podemos ser egoístas. ¿Cómo podemos esperar que Dios vaya a satisfacer nuestras necesidades piadosas y codiciosas? Dios confía en esto. Dios va a satisfacer todas tus necesidades. Otra vez lo digo, esto puedes confiar con toda tu fe. Dios va a contestar y a proveer por todas tus necesidades. Pero no tus adulterio ahí siendo infiel a Dios, tu corazón siendo infiel a Dios. Él no va a financiar eso para ti. Tus deseos que se tratan de ti nomás.
En el versículo 4 señala otro problema importante como la razón de las oraciones sin respuesta. En Santiago 4:4, ese es el pecado. Hay pecado en tu vida. Dios no va a financiar tu adulterio espiritual. Estás pecando contra Dios, ya se te llevó un deseo, te llevó algo más. Estás compitiendo. Compites con Dios. John MacArthur salió algo, mi esposa vino y me dijo, tantos años que tú me estabas diciendo y ahora John MacArthur le cree, a mí no se cree. Dice, una de las razones, especialmente una madre, ¿verdad? Que hasta que sus hijos salen, ¿verdad? Ya están más grandes. Dijo, en cónyuge, estoy hablando de casados, ¿verdad? Dice John MacArthur que la razón bíblica de que la mujer debe de quedarse en el hogar, y no quiere decir que no trabaje, pero en el hogar trabajando en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de su esposo, del ministerio, dice, es porque si la mujer cuando se va al trabajo, especialmente cuando los hijos están niños y tú se va al trabajo, tiene otro patrón y vas a competir con tu esposo, con Dios y con tu patrón. Vas a estar más preocupado satisfacer a tu patrón que satisfacer a tu hogar y a tus hijos y a Dios. Eso es lo que pasa. Pues están los niños chiquitos, se va la mujer y tiene un patrón allá y se preocupa. No, es que tengo que estar allá, tengo que hacer esto, y acá. No puede servir a dos amos, ¿verdad? Ahora yo entiendo que hay muchas mujeres que son solteras, con hijos. Amén, gloria a Dios. Hay que trabajar, ¿verdad? Pide un esposo piadoso, no porque la puedas hacer sin él, pero ya hay unas que no van a tener esposo, así lo puso Dios y no hay problema, van a poder salir adelante. Pero ahí está la división, hermanos. Dios y tus patrones aquí, ¿a quién vas a servir? Y es útil la cosa. Y así nos pasa, los deseos, las cosas, y comenzamos a orar y nuestras oraciones son egoísticas. El pecado, hermanos. Una de las razones es de que tenemos que recordar que dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad, no la tuya, sino la de Él. Charles Spurgeon dijo algo muy grande y dijo algo bien importante, que muchos de nosotros sacrificamos a nuestros hijos por el mundo. Quiere decir el trabajo, quiere decir el colegio, quiere decir, o sea, no es malo el trabajo, no es malo, no me estén tomando lo malo, pero no puede llegar más que Dios. Eso es lo que hacemos. Otra de las razones de que no los contestan en nuestras oraciones es porque no es el tiempo. No quiere decir que no, nomás no es el tiempo. No es el tiempo porque Dios diga, no, nomás porque Dios dice que no, no quiere decir que no es no, quiere decir espera a tu tiempo. Versículo 13 de Lucas capítulo 1 dice, tu oración ha sido que oída. Zacarías y Elizabeth no era de que Dios no los escuchó, era de que no era el tiempo. Si se los hubiera dado de chiquito, qué milagro hubiera pasado en sus vidas, ¿verdad? Y había otras cosas porque ahorita y les voy a explicar algo grande. Zacarías y Elizabeth habían estado persistentes, pero parece que en el versículo 18 el ángel le apareció y le confirmó a Zacarías y no creyó. ¿Por qué? Porque mi esposa está vieja, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo también estoy viejillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Puede significar que Dios tiene un mejor momento que el tuyo. Eso es lo que puede significar. Dios tiene un momento mejor que el tuyo. Así que no se desmayen, sigan orando y sigan orando con confianza. No le suelten. La Biblia nos enseña a hacer nuestras oraciones en fe, confiando que Dios respondió en su tiempo. Marcos 11:24, ora y pide, cree que lo has recibido. Cuando oras, ¿cómo oras? No, vamos a ver si me lo da. No, o sea, ora como que ya lo has recibido. No vengas a Dios como que a ver si, pues no, Dios, para ti todo es posible, Señor, que se haga tu voluntad, aquí está mi petición.
Y yo sé que tú me escuchaste y yo sé que tú ya lo estás haciendo, pero no va a ser a tu tiempo, todo el tiempo. También debemos recordar que a Dios le encanta demostrar su gloria y espera en el momento adecuado para hacerlo. Si tuviera echando milagros contestados y oraciones por allá y por acá, entonces no sería algo tan especial y su gloria no se mostraría completamente. Si cada vez de que venimos, cada tiempo, pum, puros milagros para acá y para allá, no, hombre, pues ya esperas todo el tiempo, ya no es especial. Hasta Cristo mismo dijo, cálmela, ya estuvo. Acuérdense que vinieron todos y me dijeron, no, pues ustedes nomás vienen para esto. Ya no se hizo especial los milagros de Cristo, hasta paró una vez, dijo, no, oye, yo vine a salvarlos, no vine a... En el versículo 18 vemos que el momento de su viejez sería visto como un milagro y una mayor muestra de la gloria de Dios. Juan 14:3 dice, mira, lo que sea que tú pidas, y aquí te va a decir, lo que sea que tú pidas, te lo voy a dar. Y si tú lo pides en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? ¿Para hacerte contento a ti? No, lo voy a hacer, lo que tú me pidas, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Cuando tú oras y te metes ahí unos 5 minutos o 15, estoy hablando que tienes que orar hasta que puedes orar. Tienes que orar hasta que salgan del techo. No es nomás es un proceso, hermanos. La oración. Y oro y no está saliendo del techo hasta que finalmente agarro, pum. Señor, lo que te estoy diciendo, ¿cómo te va a glorificar? Ya comienzas a orar, Señor, ¿cómo te va a glorificar esto que te estoy pidiendo? Haz la lista. ¿Te va a dar más gloria a ti? ¿Te va a dar más o a Él? Y así vas a comenzar a orar correctamente y vas a poder sentir el poder de la oración y la gente va a ver, wow, esta persona está bendecida. Se ve que has estado en la presencia de Dios. Dios hace todo por su gloria. Dios también muestra su gracia en cómo responde a nuestras oraciones, tal como lo hizo en este matrimonio ordinario. Él respondió de una manera que los bendijo y tenían un propósito mayor que eso. Y era un propósito para el plan eterno de Dios. ¡Wow! Era mucho más de tener un hijo por tener un hijo. Era una bendición ahora para ellos, pero más que todo era para tu oración ahorita. Puede tener efecto para la eternidad. Gente ordinaria como cada uno de nosotros, tu oración puede cambiar la eternidad. Wow. Es que lo veo y a veces Dios enseña esa asombrosa gracia porque tiene un plan mucho más mejor para ti. Por eso dice, ahorita no, te lo voy a dar, pero ahorita no, porque tiene un plan mucho más mejor para ti. A veces retrasa para que nuestras oraciones sean mejores de lo que nosotros podríamos imaginar. Salmos 84, 11 al 12 dice, porque sol y un escudo es el Señor, gracia y gloria da al Señor, no nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurados es el hombre que confía en quién, en ti. Dios siempre nos da lo mejor cuando confiamos en su plan para nosotros. Cualquier cosa que tengamos en nuestras vidas, se lo llevamos a Él primero. Y luego venimos, ¿qué dice? Vamos a las cargas uno al otro, ¿verdad? Venimos a los demás. Pero primero ve con Dios. Su palabra es la luz a nuestros pies y guía nuestros pasos, y la oración mantiene esa luz iluminada. Entonces seguimos orando. Y finalmente, aquí lo último, ya. Amén. No está, ya tengo hambre. ¿Era esto o una serie de 6 de pura oración? Porque vi este texto y dije, no, hombre, esta la voy a quebrar en como 6. Pero dije, Lucas tiene mucho de la oración, voy a esperarme un sermón un poquito más largo, pero se ahorraron la serie de 6 sermones. Finalmente, Elizabeth. No podemos estar sin Elizabeth. Aquí levantamos a la mujer, ¿verdad? Para que no digan que soy machista o lo que sea. La mujer, como la exalta Lucas, acuérdense que dije, es algo hermoso, es algo grande. Y en este caso, no en todos los casos, ok, no se me van a chiflar, pero
Elizabeth hizo mucho mejor que su esposo. Ella fue una mujer que en veces se nos puede olvidar, hermanos, y se nos olvida Elizabeth porque tiene una prima muy famosa, que es María, la madre de Jesús. Vive en esa nube de que pues, le roba la atención, ¿verdad? Pero esta mujer puede enseñarnos nuestra lección final de hoy. Mientras vemos la vida de Elizabeth, vemos cómo podemos perseverar en oración y liderar con decepción. ¿Qué quiere decir? Cuando nos decepcionamos, tenemos que seguir orando y confiando en ella. Creo que cuando oramos, por ejemplo, por alguien en que queremos que Dios trabaje, alguien en la iglesia, alguien en el trabajo, lo que realmente sucede es que la oración para ellos realmente es para cambiarte a ti. Cuando tú oras por alguien, que Dios cambie, sea por una persona o la circunstancia, cuando oras para que cambie a alguien o cambie una circunstancia en tu vida, lo que estás haciendo verdaderamente, estás pidiendo que Dios te cambie a ti. Esta persona, oro por ellos, me cae tan mal. Bueno, ¿sabes qué? Dios te va a hacer que tú cambies para ellos. Y luego después puede que lo cambie o puede que te cambie de situación o lo que sea, no es malo. La circunstancia, quítame esta circunstancia, lo que va a hacer Dios es de que te va a preparar para poder cargar esa circunstancia. Y vas a decir, wow, libertad, ¿qué pasó? Pues la circunstancia está ahí, pero el que cambió fuiste tú. Aquí está, estas claves son grandes. Si tú quieres la llave para una oración poderosa, aquí te estoy dando todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Tómalo, piensa. Cuando oramos por alguien, y cuando las personas están orando por alguien, yo, en la sabiduría que Dios me ha dado, no que yo ya haya llegado ahí, porque yo caigo en esto también, hermanos. Yo quiero decirles desde aquí que yo caigo en esto también, pero Dios me ha dado sabiduría y madurez. Y por eso sé, cuando hablo con la gente, con los líderes, con los hermanos y en otras iglesias, por eso sé, cuando las personas no están orando, es que lo que sucede realmente es que critican. Así que cuando las personas no están orando por alguien es porque, y comienzan a criticar, es porque no están orando por alguien. Eso es lo que me he dado cuenta. Yo puedo saber mucho de cómo hablas. Cuando no oras, la misericordia y la gracia se encoge en tu vida. Nuestro amor y nuestra gracia crece en esa persona o en esa situación cuando estamos orando. Y cuando no oramos, ¿qué crees que va a pasar? La gracia y la misericordia se hacen pequeñas. Pero cuando oramos, ¡wow! Algo hermoso. Dios está trabajando en cualquier circunstancia de tu vida. Muchas veces pedimos que Dios cambie nuestras circunstancias, nuestras vidas. Pero nuestras oraciones trabajan para cambiarnos a nosotros. Alguien dijo esto, no fui yo. Y mientras esperas algo nuevo, Dios está trabajando en ti. Elizabeth tuvo que lidiar con profundas decepciones. Versículo 7 comienza y dice, pero no tuvieron hijos. Esto es doloroso y te da para abajo, hermanos. En una cultura como una cultura judía y como la hispana puede ser, ¿verdad? No puedes tener niños, pecaste, algo está mal contigo, no sé. Pero dice la palabra de Dios al fin, dice, para quitar mi afrenta entre los hombres. Dios vino y la bendició en su vieja edad y le quitó eso hacia los hombres. Muchos de nosotros entendemos y tenemos grandes excepciones en nuestras vidas, como un hijo desobediente, un cónyuge incrédulo, el esposo, la esposa incrédulos, o falta de cónyuge, quizás necesitas a alguien, o quizás no puedes tener hijos. Todas estas cosas tienen desánimo. Zacarías y Elizabeth estaban sufriendo y cuando más tiempo pasaba, más angustia, pero siguieron orando. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren continuamente. Observen que también seguían sirviendo alrededor.
Seguían sirviendo en el templo, no estaban ahí de viejitos, nunca me contestó la oración y no voy a ir a la iglesia, o andan ahí de amargados. No, siguieron los dos adorando, no estaban polarizados. Ella no dejó de servir, no estaba amarga. Elizabeth sabía que era un honor para que su esposo sirviera en el templo en esa capacidad, hermanos. Qué bonito cuando es algo importante. Muchas personas decepcionadas, desafortunadamente, se vuelven amargas con Dios y luego abandonan la iglesia en lugar de confiar en Dios. Una de las cosas más difíciles de hacer para todos nosotros, aquí viene, a ver si podemos decir amén, y si no, pues no es cierto para ti, pero todos. Una de las cosas más difíciles para hacer es esperar en el Señor. Todos batallamos con eso, ¿verdad? Versículo 24 dice, después de esto su esposa Elizabeth quedó embarazada y durante 5 meses permaneció en reclusión. Versículo 26, en el 6º mes Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Versículo 27 dice, cuando llegó el momento que Elizabeth tuviera su bebé, ella dio a luz a un hijo. Dios rompió su silencio después de 400 años en esta persona ordinaria, común, y las cosas comenzaron a suceder para todo el mundo. Para todo el mundo. La última vez que escucharon de Dios fue cuando Malaquías dijo que había una promesa que el profeta venía con el espíritu de Elías. Y ahora Dios respondió a las promesas esperadas después de todo este tiempo y a través de la oración de una gente común. No extraordinaria, una gente común como yo y como tú. Dios a menudo espera que las cosas sean humanamente imposibles y luego hace lo que solo es posible en Él. La oración está designada a cambiarnos. Cuando oramos mal, ¿qué hace Dios? ¿Oras mal? ¿Qué hace Dios? Bueno, nos dice no para que maduremos. Cuando oramos con un corazón correcto al Señor, dice, ok, es buena la oración, pero primero tengo que cambiarte para que recibas mi respuesta, porque va a ser mucho para ti. Necesitas madurar para darte. Sí, te lo quiero dar. Sí, es un sí. Aprendemos a acudir a Él con el corazón correcto en lugar de un corazón equivocado. Nos enseña a esperarlos. Nos enseña a ir y nos enseña y comienza a trabajar en nuestra paciencia. Nos dice, cálmate, espérate, chiquito, quiero que tengas paciencia. Pero a veces oramos y Él responde de inmediatamente, sí. Y quiere decir, listo, vámonos, vámonos. Elizabeth no sabía, pero Dios había estado planeando esto desde el principio. Lo que parecía silencio inexplicable fue realmente que Dios trabajaba para ponerlos y contestarle la respuesta para salvar al mundo. Podemos aprender de Elizabeth en nuestro desánimo. No podemos permitir que el desánimo nos tenga o nos detenga del trabajo del reino. Por el contrario, debemos atraer y seguir siempre en el trabajo del Señor. Ella fue un gran aliento para María. Esta es otra cosa. ¿Por qué a esa edad? Porque María todavía no nacía. Si se la hubiera dado antes, no. Esta es otra. Hermanos, vemos en 2 Timoteo algo importante que les digo, hermanos. Esto va para los varones también, pero mujeres. Tenemos mujercitas aquí, jovencitas. ¿Qué es lo que dice? Ustedes, mujeres maduras, enseñan a qué? A las mujeres ¿qué? Jóvenes. No dice enséñalas a hacer éxito. No, enséñales cómo servir, cómo amar a sus esposos, cómo hacer eso. O sea, cosas de bendición. No quiere decir que no pueden tener éxito en el mundo. Eso lo van a hacer. Pero aquí está, mujeres tienen que enseñarles cómo vivir la vida piadosa. Cómo vivir una vida agradable a Dios. No importa si tienes hijos o no tienes hijos. Lo que importa es que has caminado con Dios. Debes de ponerte a trabajar en estas nuevas niñas. No quiere decir viejas, ¿verdad? De edad. Dice maduras, ¿verdad? Tenemos jovencitas maduras
que tienen 20, 30, 50, todavía tenemos maduras de 50, porque 50 es joven todavía, especialmente el año que viene. Pero los que llegaron a 50 llegaron primero que yo, a mí todavía me falta, voy a regocijar estar en los 40 un año más. Pero ahí dice, hermanos, que mira, qué gran bendición fue para María. Dios usó el momento de su oración y respondió en el tiempo adecuado y va y verifica con María. Imagínate, María, 14, 15 años, una niña que fue embarazada y la gente no lo creía. Eso era muerte. La apedreaban. Imagínate una niña de esa edad, ahí estaba y viene el ángel y le dice, no te preocupes, Elizabeth, tu pariente, tu primita, ella va a también tener un hijo en su vejez. Oh, María, wow, si creo eso, entonces si pasa eso, entonces creo lo que me estás diciendo. Así que tu prima que era estéril está en su 6º mes. Wow. Porque nada es imposible con Dios, dice la palabra, dice aquí Elizabeth. Tanto los embarazos de Elizabeth como de María fueron milagrosos, pero qué aliento para la joven María de Solocente. Su prima sabia estaba ahí para ella durante este tiempo difícil. Imagínate. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, alabado sea el Señor, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todos nuestros problemas, para que podamos consolar a aquellos en problemas con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Cuando se conocieron y el bebé de Elizabeth saltó su vientre y luego con voz fuerte exclamó, versículo 42, bendito sea usted entre las mujeres y bendita es el niño que llevará. Elizabeth le dio aliento y le dio a verificar que lo que tenía María dentro era de Dios y la animó para seguir yendo adelante. Necesitamos esa actitud hoy, que haya ese aliento a otros, que Dios nos permita a nosotros ser disponibles, aunque estemos pasando lo que estemos pasando en nuestras vidas, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en tiempos de tormenta, que podamos seguir liderando en oración y en fe y estar para otros, aunque en veces tus oraciones no son contestadas, pero seguimos orando con fe. Necesitamos aprender, Elizabeth. Es probable que Dios quería usar o quiera usarte a ti para ayudar a alguien que ha estado pasando algo que ya tú has experimentado antes. Dios te quiere usar a ti para eso. Te está preparando para eso. No fue solo la familia de Elizabeth que vio afectado por el anuncio de la salvación del Señor a través de su hijo Juan el Bautista. No nomás la familia regocijó, ay, mira, mi hijo es alguien grande, pero fue una bendición global. Y a veces podríamos ser el único en tu familia que conoce a Cristo. Quizás puedes ser el único que ha venido a la fe de Cristo, pero Dios quiere usarte para alcanzar a los demás en tu familia. Elizabeth creía, 45 dice, bendito es ella quien ha creído que hubiera un complemento de lo que le habían hablado del Señor. Elizabeth sabía que su hijo sería el precursor, el que viniera adelante, y no tendría duda que Jesús era el Señor y la única forma de salvación. Jesús es la única forma de salvación. Jesús es la única verdad. Jesús es la única vida. Jesús es la única forma a venir a la salvación. No hay otro plan más que a través de la persona de Cristo Jesús. No hay forma de llegar al cielo ni por tus obras ni por tus buenas cosas, sino al menos que podamos venir a clamar a Cristo. Todos están invitados a una relación con Él. Todos. Y dice Juan 6:37, afirma y dice, quien venga a mí nunca me los alejaré. Ven a mí, ven a Él. Si aún no lo has hecho, esta mañana es el día de salvación.
Y si lo has hecho, oro que te acerques a Él más. Yo pido que no desmayemos, que sigamos orando y orar con confianza. Dios está trabajando en su voluntad. Él quería usar gente común como Zacarías y como Elizabeth y gente común como yo y como tú para un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva y pues yo no sé, Señor, yo sé que había mucho que decir ahora y siempre hay, ¿verdad? Pero Señor, que tú a cada quien le des ese pedacito en su corazón, que les des sabiduría, que tu espíritu los mueva, que le des aliento al que lo necesitaba, Señor, que nos des más fe para seguir en este trabajo de tu pueblo. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias, Señor, por las oraciones contestadas y también gracias por las que no son contestadas, porque estás trabajando en nosotros, Señor. Que podamos someternos a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.